Les invito para que oremos al Señor y al comenzar podamos contar con su bendición. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos en esta hora, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Y queremos, Señor, rogarte en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, tome el lugar en esta clase que le corresponde, que es el de la enseñanza, Señor. Queremos que tú seas nuestro Maestro, Señor, el que nos guía toda verdad, el que nos revela todas las cosas. Señor amado, Padre, enséñanos en este día, Señor, algunos aspectos importantes, Señor, de lo que estamos estudiando, de los escritos de Juan, porque esto, Señor, nos ayudarán, Señor, a tener un conocimiento más pleno, más sólido de lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Bendice, Señor, a quienes ya están presentes y bendice a aquellos que aún vienen en camino, Señor, para que prontamente junto a nosotros puedan integrarse y de esa forma, Dios mío, también ellos puedan ser edificados. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Solamente para recapitular, estamos estudiando los escritos de Juan. Juan escribió el Evangelio, escribió las cartas primera, segunda y tercera de Juan, y también escribió el Apocalipsis. Específicamente el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente el año 70 después de Cristo, cuando ya todos los otros evangelios habían sido ya escritos, ¿ya? Y las cartas fueron escritas un poquito antes del propio Evangelio. Esto es porque en Juan había una profunda preocupación por las herejías que se estaban introduciendo en la iglesia en ese tiempo. Estoy usando la palabra herejías. Si podemos definir la palabra herejía, podemos definirla como enseñanzas erróneas. Enseñanzas erróneas, que ha sido, en definitiva, el propósito que Satanás, el diablo, siempre ha tenido con la iglesia. Procurar introducir dentro de la iglesia enseñanzas erróneas para que la gente pueda desviar su vista del verdadero propósito que Jesucristo tuvo al hacer su sacrificio en la cruz por nosotros. Entonces, esas herejías que son enseñanzas erróneas, o también podemos llamarle doctrinas falsas. Recordemos que Satanás, el diablo, siempre ha querido destruir la iglesia. Al principio lo hizo con la persecución, como no lo consiguió, porque la persecución fue cuando más la iglesia se multiplicó. Entonces, lo que hizo fue introducir en la iglesia falsos ministros, falsos apóstoles, falsos maestros. Y en este tiempo especialmente está introduciendo herejías dentro de la iglesia que son doctrinas falsas, doctrinas erróneas. No estamos hablando de religiones falsas, porque la religión falsa es aquella que cree en un Dios, pero que no cree en Jesucristo. Como los musulmanes, como los budistas, por ejemplo, que creen en un Dios, pero no creen en Jesucristo, no creen que Jesús sea el Señor. Lo tienen como un personaje histórico, como un profeta, como un gran maestro, pero no lo tienen como el ser espiritual al cual se está refiriendo el Evangelio de Juan. Y Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Juan presenta a Jesús como Dios hecho hombre. Entonces las religiones falsas son esas, las que no creen en Jesucristo. Las doctrinas falsas son esas que, o herejías que estamos hablando ahora, son esas que dentro de la iglesia el propósito de Satanás es introducirla como una mala enseñanza para que la gente desvíe la atención del verdadero propósito de Jesucristo. Podemos mencionar algunas actuales, como por ejemplo la teología de la prosperidad, la teología de la liberación, la teología de ¿cuánto le llamamos esto? De la gracia, de la supergracia de Dios, que son enseñanzas que están desviando la atención. La teología de la prosperidad, todo lo traducen a dinero. Y eso en el YouTube se ven muchos maestros que están hablando que tú tienes que darle 100 y el Señor te va a dar 1000 y tienes que donar tu casa porque Dios te va a dar un edificio. Y todo eso, lo único que está fomentando es la ambición en la gente. Y la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Por lo tanto, ese tipo de enseñanza es errónea.
nosotros tenemos que hablar de la prosperidad desde la perspectiva bíblica, en el sentido de que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. O sea, en la medida que nuestra alma, nuestro espíritu va prosperando, también Dios nos va prosperando en nuestro entorno. Esa es la forma como procede Dios. Pero aquellos mercaderes del Evangelio que están procurando trasquilar a las ovejas y pidiendo dinero bajo falsas promesas de que Dios les va a multiplicar al 100 y al 1000 por uno, eso es la teología de la prosperidad. Luego está la teología de la liberación, que se introdujo por la década del 70, especialmente en la América Latina, cuando dicen que Cristo quiere liberarnos de los gobiernos opresores. Por lo tanto, el Che Guevara, el Fidel Castro y todos esos líderes que se levantaron en ese tiempo estaban apoyados bíblicamente por Jesucristo, porque lo que querían ellos era la liberación del pueblo. Históricamente sabemos que el pueblo fue esclavizado. Hasta ahora Cuba está esclavizado. Entonces, es una falsa teología que que la Biblia habla de la teología de la liberación sin lugar a dudas, pero habla de que el hombre va a ser liberado de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del diablo. Eso sí que es liberación, pero no lo está enfocando en un aspecto político, ¿ya? Y la teología de la supergracia, que en este tiempo está muy en boga, que viene desde Norteamérica, pasó por Centroamérica y ya está llegando, y ya ha llegado a nuestra Sudamérica, es que la supergracia dice que Dios tiene tanta gracia con el hombre, y usan un texto bíblico, ese que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dicen, ven que Dios tiene una supergracia. Entonces, eso es cierto, pero lo que no leen es el contexto, que dice más adelante, dice, que pues, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero ellos enseñan que Dios tiene una supergracia que va a superar al pecado, por lo tanto podemos pecar libremente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios igual nos va a perdonar. Y Dios tiene tanta gracia, tanto amor, que va a perdonar incluso a los incrédulos. Entonces, es una falsa teología, la teología de la supergracia. Bueno, esas son herejías que se introducen en la iglesia. Y cuando Juan escribió el Evangelio, estaba justamente apuntando contra las herejías que se estaban introduciendo en la iglesia ya en ese tiempo. Recordemos que fue escrito 70 años después de Cristo. Por lo tanto, la iglesia ya había pasado unas cuantas décadas y en la iglesia se estaba introduciendo varias herejías, especialmente unas que venían bajo la influencia de los gnósticos. El gnosticismo es una filosofía que enseña erróneamente, por lo tanto es una herejía, y que tiene varias aristas, varias formas de plantearse. Una de ellas era sencillamente decir que Jesús era hombre y no Dios. Otra de ellas decía que Dios es tan santo que no pudo haber creado la tierra. Por lo tanto, la tierra fue creada por los ángeles caídos. Son facetas del gnosticismo. Y otra herejía del gnosticismo es decir que Jesucristo sí se presentaba, pero se presentaba en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es santo y al presentarse no podía tomar un cuerpo humano porque en el cuerpo está el mal. Por lo tanto, Jesucristo se había presentado espiritualmente. Se aparecía con forma humana, pero no tenía carne. Era un espíritu. Y esa herejía la rebatió con firmeza el Evangelio de Juan, cuando dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan decía, yo apoyé mi cabeza en su pecho, estuve recostado en su regazo. Y en las cartas, en primera de Juan, dice claramente, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es el espíritu del anticristo. Anticristo, esto lo expliqué en alguna oportunidad. Anti, en el griego, se escribe así. Y Cristo. Anticristo. Esta palabra significa en lugar de Cristo, en vez de Cristo o en reemplazo de Cristo. Ese es el espíritu del anticristo que quiere reemplazar a nuestro Señor Jesucristo. El anticristo no solo está en contra de Cristo, sino que ahora está en lugar de Cristo.
está reemplazando a Cristo. Entonces, esa palabra también en el latín se traduce como vicario, el vicario de Cristo. Y nosotros sabemos en la actualidad qué enseña el catolicismo. ¿Quién es el vicario de Cristo? El Papa. Ellos enseñan así, que el Papa es el vicario de Cristo. Entonces está diciendo que el padre de la Iglesia católica es el reemplazante de Cristo. Y eso no es bíblico, porque la Biblia dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, somos representantes de Cristo, pero no lo reemplazamos. El sacrificio de Cristo es único. La palabra de Cristo es única. Por lo tanto, lo que Cristo hizo y lo que Cristo dice es lo que es válido, no lo que nosotros digamos o lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, nosotros no somos vicarios de Cristo, no somos reemplazantes de Cristo, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Ya? ¿Saben lo que es un embajador? Cuando un presidente envía un representante a otra nación, le va a representar, no le va a reemplazar, y él tiene que llevar el mensaje del presidente o de la nación que representa. No puede hablar por su propia cuenta, está representando a una nación. Eso somos nosotros. Acá en la tierra no podemos estar hablando por nuestra propia cuenta, tenemos que estar hablando lo que Jesucristo dice. Esto es la palabra de Dios. Pastor, ¿va a decir algo? Sí, justamente lo que decía, entre lo que es el enviado, ¿no es cierto?, como presidente, como representante de, el Papa lo usa como representante de Cristo aquí en la tierra. Claro, pero más que representante de Cristo, claro, más que representante, o sea, el Papa, solo para representante, pero él lo usa como cargo. Claro, el Papa no es en sí el representante de Cristo, es el reemplazante de Cristo. Ellos dicen y enseñan eso, porque eso significa la palabra vicario. Y nadie puede reemplazar lo que Cristo hizo. Nadie podría morir por los hombres. Cristo murió por todos los hombres, porque era el único capacitado o calificado para morir por la humanidad. ¿Por qué era el único? Porque es el único que murió sin pecado. Amén. Aunque yo me ofrezca por morir por todos los hombres, mi sacrificio no valdría, porque yo voy a estar pagando por mi propio pecado. Sin embargo, Cristo cuando murió, Él murió sin pecado. Por lo tanto, tomó el pecado de todos nosotros y lo cargó en su cuerpo y lo llevó a la cruz. Entonces nadie podría reemplazarlo. Por eso decimos que el Papa, aunque ellos digan que es el vicario de Cristo, no, ese es el espíritu del anticristo. ¿Ya? Entonces, yendo al Evangelio de Juan, hay cosas interesantes que nos dice la Biblia. Por ejemplo, lo que debemos notar, que el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, a Mateo, Marcos y Lucas se le llama, en el Instituto Bíblico, se le llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque dan una sinopsis de lo que hizo Cristo. O sea, en una forma resumida, cuentan lo que hizo Jesús. Se llaman los evangelios sinópticos. Y a diferencia de los evangelios sinópticos, el Evangelio de Juan presenta el ministerio de Jesucristo en el sur de Israel. Los Mateo, Marcos y Lucas presenta a Jesucristo en el norte de Israel, especialmente en Galilea. Ya por eso se habla de Jesús el Galileo y muestra todo lo que Jesús hizo en esa zona norte de Israel que es Galilea. Pero Juan se enfoca en el ministerio de Jesucristo en el sur de Israel, donde está Judea y donde está Jerusalén. Por lo tanto, allí hay una notoria diferencia entre los evangelios. Y son diferentes, básicamente, porque los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cada uno tiene un propósito específico. Mateo, ya lo hemos dicho anteriormente, está dirigido especialmente a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un rey, y Mateo muestra como Jesús, el hijo de David, el que viene de la descendencia del real de David, para asumir un reino. Por eso Mateo presenta a Jesús como el rey esperado por los judíos. En el caso de Marcos,
Marcos era romano y ese está dirigido especialmente a los romanos porque en Roma se implanta la justicia romana, ¿verdad? Y se buscaba una total obediencia al imperio romano. Entonces ahí presentan a Jesús como el siervo obediente, como el siervo de Dios, Marcos. En cambio, Lucas era un doctor griego que dirige especialmente su relato en el Evangelio según San Lucas a los griegos, ¿ya? Y los griegos que buscaban al hombre perfecto. Allí se iniciaron las Olimpiadas en Grecia, en Atenas, porque buscaban al mejor hombre, al más alto, al más fuerte, al más rápido, al más inteligente. Recuerda que los griegos buscaban sabiduría. Entonces, ahí muestra Lucas a Jesús como el hombre perfecto, el hombre perfecto. Sin embargo, Juan, a diferencia de estos 3 evangelios que mencioné recién, presenta a Jesús mucho más allá del hombre perfecto. Por ejemplo, Juan no habla del nacimiento de Jesús. No habla, a diferencia de Mateo y de Lucas, que hablan cómo nació Jesús. Juan no habla del nacimiento de Jesús. Y no es que Juan no haya creído en el nacimiento de Jesús. Lo que pasa es que Juan nos muestra mucho antes de su nacimiento, mucho antes de la creación. Juan muestra a Jesús desde la eternidad. El que era. ¿Entiendes? Entonces lo muestra mucho antes. Entonces ese eterno tomó cuerpo humano, pero lo muestra como el eterno yo soy, el eterno creador. Por lo tanto, Jesús no habla Juan no habla del nacimiento de Jesús porque lo muestra desde mucho antes. En cambio, Lucas lo muestra como el hijo de Adán en su descendencia. Mateo lo muestra como el hijo de David, ¿verdad? Pero Juan lo muestra como el Dios, no el hijo de Dios, el Dios eterno que asumió la humanidad, tomó cuerpo, ¿ya? ¿Para qué? Justamente para echar por tierra todas esas doctrinas que se habían introducido en la iglesia en ese tiempo. Entonces, cuando revisamos la historia o el contexto en el que el Evangelio de Juan fue escrito, nos damos cuenta que muchas de esas doctrinas o herejías, doctrinas falsas o herejías de aquel tiempo se repiten en el día de hoy. Se repiten, ¿por qué? Porque siempre una idea queda dando vuelta en el aire y en la historia alguien toma la idea y la trae en carne. Entonces siempre se va a manifestar. Por ejemplo, hoy en día el tema del marxismo lo vemos implantado, aunque Carlos Marx vivió hace tanto tiempo y habló una herejía, pero hoy día esa idea viene y la traducen, y históricamente se va a seguir repitiendo. Entonces, también las doctrinas falsas, las malas interpretaciones quedan como una idea en el aire, aunque el que la dijo se haya muerto, con el tiempo alguien la va a tomar y la va a bajar y la va a hacer realidad. Entonces, cuando vemos el contexto en el que estaba la iglesia en ese tiempo, cuando Juan escribió el Evangelio, nos damos cuenta que también en este día se repite la misma historia. ¿Por qué? Porque en este tiempo se siguen levantando herejías, se sigue promoviendo el espíritu del anticristo, el diablo sigue procurando que la iglesia pierda la visión de Cristo y se enfoque en otras cosas. Y hoy en día tenemos una iglesia, y seamos realistas en esto, tenemos una iglesia o tenemos gente que se congrega y lo único que hace es buscar su beneficio. Que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me prospere, que Dios me sane, que Dios me ayude a llevar una buena vida. Entonces uno se desvía del propósito, sin entender que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que no solo vivir una vida, sino que congregarnos para que Dios sea glorificado. No importa si no me sana, no importa si no me bendice, no importa si no me prospera, no importa lo que yo esté viviendo. ¿Por qué? Porque siempre en la tierra van a haber problemas, siempre. Sin embargo, el propósito de Dios no gira en torno a mí, el propósito de Dios gira en torno a Él. Recordemos que la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por lo tanto, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, somos alabanza de su gloria. Y cuando nosotros entendemos esto,
nos enfocamos en Cristo y no perdemos la visión. Y las herejías falsas, las herejías con las falsas enseñanzas, ese es el propósito que tienen, hacerle perder a la iglesia la visión, el verdadero propósito. Entonces cada iglesia, cada congregación y cada persona está enfocada en el diario quehacer propio, pero no está enfocado en Jesucristo. Y Jesús lo resumió de esta forma en la enseñanza: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura o serán añadidas. Pero la gente, en vez de mirar el reino, mira las añadiduras y se olvida del reino. Entonces, eso es lo que se promueve en las redes sociales cuando hablan del evangelio, y se forman esta idea que una persona está en santidad porque le ha ido bien en la vida, porque tiene un buen trabajo, porque tiene una buena profesión, porque tiene una buena empresa, por eso está siendo bendecido por Dios. Y no, eso no tiene nada que ver. Un mundano también puede ser próspero. Si la prosperidad o el éxito en cada empresa va a consistir en hacer bien las cosas. Cuando una persona hace bien las cosas, cuando organiza, cuando planifica, cuando trabaja bien, le va a ir bien en su empresa, le va a ir bien en su trabajo, sea cristiano o no sea cristiano. Pero eso no tiene nada que ver con el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros seamos y vivamos para la alabanza de su gloria. Ahora, eso se traduce en bendición y prosperidad, claro. ¿Por qué? Porque Dios ordena nuestra idea y nos ayuda a ser más ordenados y a hacer las cosas bien. Cuando hablamos de la palabra éxito, en alguna iglesia se enfatiza que el éxito tiene que ver con la bendición de Dios. Y en otras iglesias prácticamente prohíben la palabra éxito porque nosotros no tenemos que buscar nuestro éxito. Pero son dos ideas erróneas. Éxito significa hacer las cosas bien. Un equipo va a ser exitoso cuando se prepare para competir. Una persona va a ser exitosa cuando se prepare, estudie y se prepare bien para realizar una función. Entonces, alcanzar el éxito en cualquier labor, en cualquier área de nuestra vida, va a depender de nuestra preparación, y podemos ser exitosos siendo cristianos o siendo incrédulos. Hay incrédulos que son exitosos en su empresa, en su trabajo. Por supuesto que lo hay. Pero eso no tiene nada que ver con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, las herejías o las malas enseñanzas o las doctrinas erróneas tienen como propósito desviar nuestra atención del propósito de Dios. Entonces, yo ya tengo algunas cosas que escribí. Juan era muy observador. Juan no solo tenía buena memoria, él era muy observador. Hay gente que ve una situación y no se fija en los detalles, pero Juan fue muy observador. Por ejemplo, cuando ¿se recuerda cuando un niño trajo los panes y los panes fueron multiplicados? Es el único de todos los evangelios que menciona que los panes eran de cebada, no eran de trigo, no eran de maíz, no eran arepas, no eran tortillas, eran panes de cebada. Y la cebada es un cereal que especialmente usaban los pobres en ese tiempo. Históricamente la cebada fue cambiada por el trigo y hoy día comemos pan de trigo. Principalmente también existe el pan de maíz, el pan de arroz, porque con cualquier cereal se puede hacer pan, pero ese era pan de cebada. Y eso no lo hubiéramos sabido si Juan no hubiese sido tan observador. Entonces ahí tenemos una característica del Evangelio de Juan o del escritor Juan, que observaba incluso detalles como ese. También cuando hubo una tormenta en el mar, los demás dicen que habían navegado cierta distancia. Sin embargo, Juan especifica que se habían alejado de la costa 5 kilómetros. O sea, tiene la cantidad y la distancia precisa porque era muy observador. Allí en la boda de Caná, por ejemplo, Juan menciona la boda de Caná que ningún otro evangelio las menciona. Sin embargo, cuando multiplicó el agua en vino en la boda de Caná, de Galilea, menciona claramente que eran 6 tinajas.
que llenaron de agua. ¿Qué detalle más interesante? Se preocupó de contar las tinajas, porque si no las hubiera contado nunca hubiera sabido cuántas eran. Entonces, era observador y tenía muy buena memoria, tanto que después de 70 años se recordaba perfectamente de aquello que había visto. Él lo vio. Por lo tanto, menciona, por ejemplo, que en el sacrificio de Cristo, los soldados se rifaron la túnica, escuchó la conversación y dijeron: esta túnica es de muy buena calidad como para que la rompamos y la repartamos. Mejor hicimos suerte sobre ella. Hicieron una rifita ahí. Pero fíjense, en esos detalles se preocupó Juan de fijarse para que quedara en nuestro conocimiento. Si no hubiera sido por esa capacidad de memorización y de observación que el apóstol Juan tenía, jamás nosotros hubiéramos estado al tanto de lo que yo estoy mencionando y que obviamente aparece en la Biblia. Por ejemplo, cuando su cuerpo fue ungido con mirra y aloe, él dijo claramente que eran 100 libras. O sea, se preocupó de saber la cantidad con la que bañaron el cuerpo del Señor Jesús antes de vendarlos ahí con la sábana, con esa, como lo hacían en ese tiempo. Y una cosa interesante es que él se preocupó de las conversaciones. No se preocupó tanto de los milagros, ¿sabe? Juan solamente escribe 7 milagros. En cambio, Mateo, Marcos y Lucas hablan de muchos milagros. Incluso más, el mismo Juan, al final de su capítulo, dice que Jesús hizo muchos milagros y muchas otras cosas que si se escribieran una por una, no habría cavidad, no habría espacio para los libros que se habrían de escribir. Pero Juan seleccionó solamente 7 milagros. ¿Por qué? Porque Juan quería darle énfasis a la divinidad de Cristo, más de la historia, mucho más que aquella historia humana del Señor Jesucristo. Y cada milagro, mire, fíjense en este detalle, Jesús hizo muchos milagros de liberación, pero ni siquiera le llamó milagros. En el Evangelio de Juan no aparece la palabra milagro, pero sí aparece la palabra señales. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas 7, estas se escribieron ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Ese fue el propósito por la que Juan escribió el libro, porque justamente era luchar contra todas esas herejías que se estaban introduciendo en la iglesia como malas enseñanzas, que le hacían dudar. Enseñanza que promovía el espíritu del anticristo, haciéndole perder divinidad a Cristo, haciéndole creer a la gente que Cristo había venido en espíritu. Pero Juan dice: no, ese verbo fue hecho carne, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Pero el que no confiesa que Jesús vino en carne, ese es el espíritu del anticristo. Por lo tanto, el propósito del Evangelio de Juan es profundo, es importante, es interesante que nosotros lo conozcamos para que luego en la lectura, en el relato, podamos ir entendiendo por qué Juan escribe todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en apariencia, cuando leemos un versículo, hay cosas que nos parecen sin importancia. Cuando no somos observadores, nos parecen sin importancia. Pero cada palabra que Juan seleccionó y cada relato que Juan hizo tiene una importancia profunda cuando entendemos que este era el propósito. Entonces, hay muchas cosas que Juan no mencionó propiamente tal. Esa, pero que los otros evangelios no mencionan, pero sí Juan menciona. Por ejemplo, Juan menciona que el templo se demoró 46 años en ser reconstruido o levantado. Eso no lo sabríamos si Juan no lo hubiera mencionado, si Juan no lo hubiera observado. Y Juan además conoce
perfectamente Jerusalén. Recordemos, y ya lo dije, los otros evangelios se centran en Galilea, en el norte de la nación, pero Juan se enfoca en el sur de la nación, donde está en la región de Judea y especialmente en Jerusalén. Y como que hubiera nacido en Jerusalén, Juan conocía la ciudad al revés y al derecho. Sabía dónde estaba el pórtico de Salomón, dónde estaba el estanque de Betesda. Aquí menciona varios lugares, por ejemplo, él sabía dónde estaba la puerta de la oveja, él sabía dónde estaba el torrente de Cedrón, ¿verdad? Sabía que el monte Calvario tenía forma de calavera. Todos esos pequeños detalles no los estaríamos mencionando nosotros si Juan no hubiera observado y no lo hubiera escrito. Entonces, allí hay una importancia fundamental. Ahora, ¿por qué Juan, el Evangelio de Juan, evita muchas cosas? Porque en ese tiempo, estamos hablando del año 70 después de Cristo, en ese tiempo ya la iglesia era conformada mayoritariamente por gentiles. Recordemos que la iglesia nació y creció con el pueblo judío. Todos los judíos que creyeron en él formaron parte de la iglesia, pero luego la iglesia se extendió hacia los gentiles y los gentiles comenzaron a ser ganados por el evangelio, y en ese tiempo, en el año 70, ya mayoritariamente la iglesia era gentil, y a los gentiles no les interesaba tanto algunos conceptos judíos, como por ejemplo la palabra Mashiach o Mesías, porque los gentiles no esperaban un Mesías. Los que esperaban un Mesías o un enviado de parte de Dios eran los judíos. Pero sí, Juan se refiere a Jesús como el Logos, no como el Mesías, como el Logos, porque Logos se traduce en nuestra Biblia el verbo, pero Logos literalmente significa palabra creadora. La palabra logo era una expresión griega, y los griegos al Dios del universo, al que había creado todas las cosas, le llamaba el logo. Por lo tanto, Juan se preocupa de mencionar al logos. En el principio era el logos, el verbo, y el verbo era con Dios, el logo era con Dios, y ese logo era Dios. Ese logo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces está mostrando al Eterno, está mostrando a la palabra creadora, ahora personificada o humanizada, tomando forma humana. Entonces, toda esa expresión fue seleccionada cuidadosamente, a lo mejor por eso se demoró tanto en escribir el Evangelio, puede ser. Fue seleccionada cuidadosamente cada expresión para que su Evangelio fuera universal y no se limitara solamente a una nación en específico, como Mateo, Marcos y Lucas. Podemos llamar el Evangelio universal. Los demás son evangelios sinópticos. Sin embargo, este es un Evangelio universal porque cualquier persona que pueda leer el Evangelio de Juan va a darse cuenta que Jesús es el Dios hecho carne que murió por nosotros. Entonces, Juan tuvo este tipo de precaución o de preocupación de fijarse, primero elegir perfectamente las palabras y también seleccionar los eventos o los hechos o los milagros que Jesús hizo, a los cuales él le llama señales. Entonces su vocabulario fue elegido, ¿ya? Mostrando a Jesús encarnado. Fíjense que hay algo interesante en todo esto. Cuando le llama señales a los milagros, usa la palabra original masía, que es traducida como señal. Pero esa palabra en la Biblia es usada cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios en la zarza. ¿Se recuerdan ese encuentro? Que Moisés vio una zarza ardiente, entonces se acercó para ver qué ocurría ahí, porque era normal que en el desierto las zarzas ardieran.
como efecto del calor, las zarzas estaban secas, se prendían, había fuego. Eso era normal. Pero lo anormal o lo extraordinario es que esa zarza ardía y no se consumía. Seguía ardiendo, seguía ardiendo. Entonces eso le llamó la atención a Moisés. Se acercó y tuvo un encuentro con el Dios creador, con el eterno yo soy. Entonces, allí Dios le dijo que tenía que ir a Egipto a liberar a su pueblo. Y Moisés discutió con Dios. Señor, no me van a creer. Dios le dice, ¿cómo que no te van a creer si yo te estoy enviando? Sí te van a creer. Ya, mete tu mano en tu pecho. ¿Sabe? Metió la mano. Ahora sácala. La sacó totalmente leprosa. ¿Cuál es la enseñanza? Si tú me discutes, si tú no crees, si tú me contradices, va a ocurrir algo en tu cuerpo que te va a dañar, algo en tu vida que te va a dañar. Vuelve a meterla, la volvió a meter y la mano salió sana. Ahora, ¿qué tienes en tu mano? Le dice. Una vara, tírala. La tiró y la vara se convirtió en serpiente. Y él andaba huyendo de la serpiente, porque en el desierto las serpientes son venenosas. Entonces, esto te va a pasar cuando tú no creas a la palabra y cuando tú contradigas mi palabra. Esto te va a pasar. Entonces le dice, tómala por la cola, la tomó y volvió a ser vara. Entonces para Moisés, esa señal, esa masía, esa señal quedó grabada tan fuerte en su mente y en su corazón, que cuando fue y liberó a su pueblo, se encontró que su hermana Miriam, o María, como queramos llamarla, cualquier traducción vale, que su hermana había hablado mal de los israelitas y de Moisés. Y Moisés sabía lo que le iba a pasar. Quedó leprosa por un tiempo. ¿Por qué? Porque contradecir la palabra de Dios, discutir con Dios, cuestionar a Dios, no creerle a Dios, va a traer consecuencias. Y esa es la enseñanza que Moisés tuvo en forma como una vivencia y lo vio también en María. Entonces, por eso con la vara de Moisés, él pudo golpear las aguas y el río se abrió, el mar se abrió. Él pudo golpear la roca y de la roca fluyó agua. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Creerle a Dios es traer el reino de Dios al mundo real. Y cuando el reino de Dios se manifiesta en nuestro medio natural, entonces ocurren milagros. Ocurren milagros. Pero contradecir la palabra de Dios, cuestionar la palabra de Dios, discutir la palabra de Dios o no creer la palabra de Dios va a traer también consecuencias. Por eso nosotros estamos llamados a creer, a creerle a Dios. Fíjense que son dos cosas diferentes. Una cosa es creer en Dios. Hasta los demonios creen. Y aunque los incrédulos no crean, Dios existe igual. Entonces el tema no está en creer en Dios. Lo importante es creerle a Dios. ¿Por qué? Porque por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por lo tanto, nosotros a su palabra debemos creer. Porque si no creemos a su palabra, entonces habrán consecuencias calamitosas como la que ocurrió con una mano leprosa, como la lepra de María también, o como una vara convertida en serpiente. ¿Por qué? Porque en la incredulidad va a haber una manifestación diabólica. Recordemos que la serpiente es una representación diabólica. Por lo tanto, va a haber una manifestación diabólica cuando nosotros cuestionemos a Dios, cuando no le creamos a Dios. Si Dios nos dice, aunque no lo entendamos, tenemos que obedecer. Obedecer. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de las diferencias que tiene el escrito o los escritos del apóstol Juan respecto a los otros evangelios. ¿Por qué? Porque Juan se tomó el tiempo suficiente para primero madurar las cosas, procesar las cosas y luego seleccionar su lenguaje para que sea entendible por toda la gente. Juan no se preocupa de narrar su nacimiento, tampoco narra su bautismo, tampoco narra su ascensión, no lo cuenta, ¿ya?
A los milagros les llama señales, ¿ya? Selecciona solamente 7 milagros. El primer milagro fue cuando convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, ¿ya? Él se preocupa de la conversación de Nicodemo, por ejemplo. Se preocupó de la conversación con la mujer samaritana, porque en cada conversación que Jesús tenía, estaba dejando una enseñanza que nosotros tenemos que considerarla como si Cristo mismo estuviera hablando con nosotros. Si bien es cierto, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo, tenemos que tomarlo como si Cristo nos estuviera diciendo eso a nosotros mismos. Tengo que nacer de nuevo. No puedo ver el reino de Dios, no puedo entrar al reino de Dios si no nazco de nuevo. Entonces, esto va a echar por tierra con toda seguridad muchas predicaciones que se están entregando por la iglesia evangélica en el mundo. ¿Por qué? Voy a traer de nuevo a colación al pastor Soto. ¿Se recuerdan del pastor Soto? Que lo único que le decía, arrepiéntete pedófilo o te vas a ir al infierno. Él no predicaba el evangelio de Jesucristo. Él predicaba el juicio contra los incrédulos. Y eso no es el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Él estaba entregando una mala noticia. ¿Por qué? Porque un pedófilo, si deja de hacer su pecado, o un ladrón deja de robar, o un drogadicto deja de drogarse, o un homosexual deja de practicar esa perversión, no se va a salvar si no tiene a Jesucristo como su Señor. Porque Jesucristo murió por nosotros. Recordemos que nosotros tenemos muy buenos vecinos, vecinos responsables, vecinos honestos, vecinos trabajadores. Hay vecinos que llega a dar gusto votar por ellos para elegirlo como presidente de la Junta de Vecinos. Pero ellos no se van a salvar si no creen que Jesucristo es el Señor. Entonces este es el mensaje que nosotros debemos predicar. Primero, que Jesucristo murió por nosotros. Segundo, que Cristo resucitó por el poder de Dios. Porque un día vamos a llegar allá a la presencia de Dios, y si los ángeles nos van a preguntar por qué tú estás aquí, nosotros no podemos decirle, es que yo antes era ladrón y ahora dejé de robar. Es que yo antes era drogadicto y ahora ya no me drogo. O que yo antes hacía esto y ahora ya no lo hago. No, porque estaríamos teniendo el mérito nosotros. Lo único que vamos a poder decirle, yo estoy aquí porque Cristo murió por nosotros. Porque Cristo murió por nosotros. Entonces, el Evangelio se trata de esto. Fíjese que el mismo Juan en capítulo 20, versículo 31 dice así. 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. O sea, creyendo en Jesucristo tenemos vida, no portarnos bien, no, creyendo en Jesucristo. Ahora, cuando creemos en Jesucristo, nuestra vida cambia y nos portamos bien, por supuesto. Pero nosotros hacemos buenas obras no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Pero nos salvó el sacrificio de Cristo. Pablo lo expresa de esta otra forma. Ahí en Romanos. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, la salvación nosotros la obtenemos o la alcanzamos creyendo en Jesucristo y confesando que Él es el Señor. Por algo la Biblia dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, el creer y el confesar produce la salvación. Creer que Jesús murió por nosotros, que Él es el Señor, y tenemos que confesarlo. Entonces, bajo esa confesión se produce en nosotros el cambio de vida. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos un cambio de vida, empezamos a portarnos bien, dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo,
pero esa es una manifestación de la vida que está ya en nosotros. No lo hacemos para alcanzar vida eterna. La vida eterna ya está en nosotros. Amén. Romanos 5.1 dice, habiendo sido ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por haber dejado de pecar. No, nosotros dejamos de pecar porque ya Cristo habita en nuestro corazón. Es una consecuencia de que Cristo habita en nosotros y se produce obviamente un cambio de vida. Ustedes que son las que me llevan el control, ¿se recuerdan dónde quedamos la semana pasada? Todo esto es una pequeña introducción. Pastor, en la boda de Caná. En la boda de Caná, estamos leyendo el Evangelio de Juan. ¿Esto ya lo leímos o no lo leímos? No. Ya. Capítulo 2. Me queda. El Evangelio de Juan, capítulo 2. Dice, al tercer día hicieron una boda en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad esta tinaja de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este relato hace Juan manifestando el primer milagro que Jesús había hecho. Bajado del monte después de haber ayunado 40 días, bajó en el poder del Espíritu. Él llamó a sus discípulos. Recordemos que Juan aquí está resumiendo, está sintetizando una historia que ocurre en un buen tiempo. Ya había elegido a sus discípulos, porque cuando bajó Jesús del monte, la gente comenzó a rodearle, comenzó a tocarle, querían recibir más de él. Y Jesús dijo, seguramente poniéndome en sus sandalias, yo no voy a ser capaz de hacerlo solo porque la gente no me deja avanzar. Entonces él buscó cómo, permítame la palabra, cómo reproducirse en otros. Y llamó a varios, a 12 discípulos, para que estuvieran con él, para ser enseñados por él y luego para enviarlos a predicar. Al momento que los envió a predicar, les llamó apóstoles, porque apóstoles significa enviado con una misión. Pero ya estaba, a esta altura del milagro, ya estaba rodeado de sus discípulos. Y había una invitación a una boda, la boda de Caná de Galilea. Y a esta boda estaban invitados su madre, sus hermanos, Jesús mismo y sus discípulos. Y en ese momento ocurre este milagro. ¿Qué pasaba? Que cada discípulo cuando había sido llamado por el Señor Jesús, había tenido una experiencia con él que le había puesto una convicción de que Jesús era el Cristo. Eso lo vimos la semana pasada. Ya hemos hallado al Cristo. ¿Te recuerdas, Natanael? Es que saldrá algo bueno de... Entonces, Jesús le dice, cuando estaba orando bajo la higuera que le vi, y ahí creyó en él. Pero esta experiencia tenía y necesitaba ser confirmada por Jesucristo. Y este milagro, como dice la Biblia, sirvió para confirmar la fe en sus discípulos, porque dice la Biblia
que sus discípulos creyeron en él. O sea, ya habían creído, pero ahora su fe fue aumentada. ¿Por qué? Porque cada milagro, cada obra que Cristo hace, viene a confirmar más en nuestros corazones de que Él es el Señor, de que Él es el Cristo, ¿verdad? Nosotros, en nuestra trayectoria cristiana, no sé cuántos años tenga usted en Cristo, 1 año, 2 años, 5 años, en el tiempo hemos visto cada día que Dios ha venido a bendecirnos y ha confirmado nuestra fe. Por eso podemos decir, ahora creemos más en Él. No es que creamos más, sino que ahora la fe está siendo consolidada en nuestros corazones. Eso pasó con los discípulos. Cuando vieron el milagro, creyeron más en Él. ¿Cuál era la situación? Se había acabado el vino. Era seguramente una fiesta de una familia pobre. Claro que se le acabó el vino. Recordemos que el vino para los judíos era sinónimo de alegría, sinónimo de gozo. ¿Ya? Porque cuando le ponían alegrame. De hecho, el proverbio dice, cuando habla la madre de Lemuel, le dice, deja que los pobres tomen vino, ellos necesitan alegrar su corazón, pero no es para ti el vino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra razón de nuestro gozo. Nuestro gozo es el Señor Jesucristo. Para estar alegre ya no necesitamos tomar vino, ¿verdad? Por lo tanto, era una familia pobre, era una familia incrédula, por así decirlo. Pero cuando le faltó el vino, la mamá de Jesús, María, le dice, le faltó el vino. Como diciendo, solucionalo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha venido. Porque Jesús había establecido plazos. Pero hay plazos que requieren premura, que requieren agilidad, más dinámica. Entonces, ocurrió ese milagro producto de la motivación que tuvo María para pedirle a su hijo Jesús que hiciera algo, y Jesús mandó a llenar las 6 tinajas. El rito de los judíos era que en 6 tinajas de agua hicieran su lavamiento. Ya era un rito judío, y ellos llenaron esa piedra, esos cántaros grandes con agua, y se lo llevaron al maestresala, diríamos hoy día al chef. Y cuando probó ese vino el chef, el maestresala, dijo, este vino es de mucha calidad, y llamó al esposo, le dijo, ¿cómo has guardado el mejor vino? Lo has dejado para el último, sin saber él que eso era un milagro que Jesucristo había hecho. Entonces, todo esto es solamente una señal, como dijo Juan, y como seleccionó Juan, uno de los 7 milagros que Jesús hizo. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Fue escrito especialmente para la gente de ese tiempo, porque recordemos que el Evangelio, la motivación de Juan para escribir el Evangelio fue echar por tierra todas las herejías que se estaban levantando en ese tiempo. Una de las tantas herejías era o una de las tantas debilidades de la fe que tenía la iglesia, era que ellos ya estaban dudando si Jesús era el líder al que ellos tenían que seguir, el maestro al que ellos tenían que seguir, o quizás tuvieran que seguir a otros maestros. En ese tiempo, recuerde que las escuelas funcionaban así. Por ejemplo, Gamaliel era un maestro y Pablo fue detrás de Gamaliel, y Gamaliel Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel. También Juan el Bautista tenía sus discípulos, también Apolo tenía sus discípulos, y cada maestro tenía sus discípulos, y ellos dudaron si Jesús tenía que ser su maestro y tenían que seguirlo a él. Y fue escrito para eso, para confirmar que estaban en el verdadero. Y esto fue escrito para que nosotros sepamos también que estamos en el verdadero. Amén. Que si bien es cierto, Él murió, pero también es cierto que Él resucitó. Y Juan nos muestra que Jesús es el que era, el que es y el que ha de venir. Eso lo manifiesta literalmente en el libro de Apocalipsis, que también fue escrito por Juan. Por lo tanto, nosotros creemos en el verdadero y estamos en el verdadero. Esto no se trata de religión. Yo no le estoy diciendo a la iglesia evangélica que la religión es verdadera. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el verdadero es Jesucristo. Él dijo, yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a los que están en la casita y vean esta enseñanza, también la Biblia dice que existe un solo Dios, uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, el Dios que se hizo hombre es el único camino para llegar a Dios. Por lo tanto, también en el libro de los Hechos, lo escribió Lucas, dice así, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces, a ustedes les motivo para que crean en el verdadero. Nosotros, los que estamos acá, ya estamos en el verdadero. Que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta antes de concluir? ¿Alguna duda? Consulta, inquietud, aporte, comentario. Venga, hable fuerte para que lo escuchen los hermanos que están aquí. Venga ahora aquí. Es que los hermanos están ahí en la casita y no le van a escuchar la pregunta. Levante la voz. No, Hágase para acá para que lo vea. Este es el hermano David. Fuerte. quiero consultar, pastor, si me ayuda usted. He oído hablar últimamente sobre un evangelio que se llama el evangelio como cuadrangular o algo así. ¿Ya? ¿Usted sabe algo de eso? No. No, no, porque como le quería saber qué. El pastor Luis, que sabe del cuadrangular, y Mike, que sabe de los cuadrangulares. Bueno, la verdad es que es probable que el evangelio cuadrangular tenga 4 aristas. Obviamente, si lo miramos desde la divinidad, son 3 aristas, más la que se manifiesta en la tierra que en la iglesia, serían las 4 aristas del evangelio: Padre, Hijo, Espíritu Santo y la iglesia en acción. Recordemos que en la iglesia se manifiesta la Trinidad, siendo un solo Dios, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es probable que sea esa una respuesta, pero desconozco hacia dónde apunta su pregunta, así que voy a prepararme para que la próxima clase lo traigamos. Amén. Ya, amén. Que Dios les bendiga. ¿Alguna duda, pregunta? Iván. Es la personería jurídica. Iglesia cuadrangular, Asamblea de Dios, Evangelio cuadrangular. O sea, es su nombre solamente. Ya, allí el hermano Israel, el maestro Ramírez nos dice que en el Evangelio cuadrangular solamente es una personalidad jurídica, es un nombre de una congregación. Eso también es factible, pero no sé hacia dónde apunta su pregunta, porque nos decía que es lo que se enseña, es una doctrina. Vamos a revisarlo y vamos a ver si más adelante tenemos una respuesta más acertada. Bien, vamos a concluir esto. Le voy a pedir a quién le vamos a pedir. La hermana Mary, usted está más cerquita, pase a este lugar y ore para concluir con esta clase. Diríjanos la oración, mi Padre. Amado Padre Celestial, gracias, Padre, por estos momentos, Señor, de enseñanza. Permite, Señor, que no se nos borre en nuestra mente, Padre, todo lo que tú has hecho, todo lo que hizo Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor, por esta escuela dominical. Gracias, Padre, por los que estamos aquí. Bendícenos, Señor, y que tu presencia siga en nuestros corazones y en nuestra mente para poder seguir disfrutando, Señor, de un culto hermoso para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios nos bendiga.